Bueno, hola chicos, vamos a empezar con el módulo uno. ¿Sí? El módulo uno pertenece a cultura e identidad, así que bueno, les voy a presentar una presentación. Así que bueno, vamos a ir compartiendo ahí. Bueno, vamos a hablar de cultura e identidad. En este caso quería presentarles al profesor Pedro Berruti. Este señor no solamente fue un profesor, ¿sí? Sino que fue autor, eh, desarrolló metodología de la enseñanza, la didáctica, muchísimos libros referentes a la danza y bueno, fue uno de los pioneros, ¿sí? Vamos a empezar con su biografía que tiene que ver con que fue maestro, profesor de educación física, profesor y director en escuelas, ¿sí? Fue profesor de danzas y director de la escuela de danza, fue propietario, ¿sí? De la editorial escolar de la época, por lo cual publicaba todo lo que tiene que ver con nuestras danzas y nuestro folclore. Enseñó, investigó, fue jurado, fue autor de piezas de música y de danzas originales. Como vamos viendo, esto tiene que ver con las danzas, así que vamos con las danzas nativas. Las danzas nativas tienen que ver con aquellas que son del acervo argentino. Son algunas, muchas de origen incierto, ¿sí? No sabemos quiénes son los autores. Y tenemos otras extranjeras que fueron modificadas, ¿sí? En el proceso a nuestras formas, ¿verdad? Las danzas tradicionales son estas, las nativas, y sumamos las extranjeras también que no tienen variaciones, como por ejemplo el vals, ¿está bien? Y por otro lado tenemos el folclore, que son aquellas específicas en donde no se reconoce un autor o autores, como por ejemplo el gato. Con respecto a la historia, un montón de cosas de nuestro pasado influenciaron en nuestras danzas, como por ejemplo la colonización. Las danzas españolas entraron junto a danzas europeas. Algunas de estas fueron prohibidas, como por ejemplo el fandango, aunque no pudieron prohibirla, o sea, no pudieron hacer que la gente deje de bailarlas porque ya habían pasado de generación en generación. ¿Está bien? Se decían que eran picarescas, entonces por eso se las prohibía en aquel entonces. Con respecto a los criollos, estos fueron influenciando y adaptando a su estilo las danzas, ¿sí? En la época de la independencia le pusieron nuevos nombres y algunas características que tenían que ver con nuestras formas. Y de ahí nacen las danzas tradicionales y anónimas. Con respecto a los indígenas, tanto los incas como los quichua, ¿sí? Nos proveyeron, como quien dice, de cosas, ¿sí? Danzas, estilos, por ejemplo, el huayno de los incas y las danzas criollas de los quichuas. Con respecto a los negros también, ¿sí? Nos influenciaron sobre la forma de tocar el bombo o el tambor, ¿está bien? Tenemos una clasificación de las danzas. Las podemos clasificar según sus integrantes, que van a ser según danzas de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Danzas de 1, por ejemplo, el malambo. Ahora, si la clasificación está basada en la coreografía, tenemos danzas individuales, colectivas y de parejas. Las danzas individuales tienen que ver con un solo bailarín o bailarina. Las danzas colectivas tienen que ver con un grupo de bailarines que realizan una coreografía en común. Y cuando hablamos de parejas, tenemos parejas sueltas o parejas tomadas. Si hablamos de parejas sueltas, hablamos de parejas independientes o conexas. Las parejas independientes son los que bailan solos, como por ejemplo un gato, bailan dos personas, una pareja solos. Cuando hablamos de conexa, hablamos de que bailan, la vuelvo a poner por las dudas, ¿sí? Son parejas con otras parejas, ¿está bien? Cuando hablamos de parejas tomadas, puede ser que sean independientes, sin enlace o con enlace. Independientes cuando bailan solos. Sin enlace es cuando comparten la coreografía la pareja, pero
no están tomadas, o sea, un enlace así agarrado, como por ejemplo el carnavalito. Y con enlaces tenemos enlace independiente, como por ejemplo el chamamé, es la pareja que baila independiente dentro de la coreografía, enlazados. Y tenemos, por ejemplo, enlace estrecho que tiene que ver con el tango. Por último, vamos a ver los tipos de danza. Tenemos las danzas de galanteo, de salón, vivas o pausadas con respecto a la pareja suelta o en el conjunto. Veámoslas. Las de galanteo son las vivas, como por ejemplo el gato, baila una pareja. Hoy podemos bailarlo en cuartos, ¿verdad? Después tenemos las danzas de salón, son las cortesanas, graves, vivas, como por ejemplo el minué. Y después tenemos dentro de las danzas vivas o pausadas, las que tienen que ver con pareja suelta en el conjunto. Tenemos, por ejemplo, las vivas como el carnavalito y las pausadas como, por ejemplo, el pericón nacional. Bueno, muchas gracias. Esto es Danzas Tradicionales, Identidad Cultural. Muchas gracias.